comunicación, el objetivo de la clase ya es objetivo de quinto básico, que es explicar las características físicas y psicológicas de los personajes, los que son relevantes para la historia. Ya vamos a ver algunas cosas hoy día y vamos a continuar la otra clase aplicándolo, ¿ya? Entonces, hoy día es martes 9 de marzo, la idea es mantener los micrófonos en silencio para que no se escuche el ruido ambiente, ¿ya? Levantar la mano para participar, hacer su mayor esfuerzo y obviamente poner atención. Esas son las reglas de la clase, las normas de convivencia. Y comenzamos. Antes de empezar, bueno, para los que asistieron a clases presenciales, y yo sé que hay algunos que tienen esta información y otros que no, pero se las voy a ir haciendo llegar, ¿cierto? Y sí, nombramos las estrategias de comprensión de lectura que se iban a ver durante el año. Y nosotros durante el año vamos a ver muchas estrategias que les van a servir a ustedes para comprender lo que están leyendo, tanto para los libros de lectura domiciliaria como para los cuentos en las pruebas, etcétera, o lo que leen a diario, ¿ya? Entonces, hicimos la comprensión de lectura de la historia de Whitechapel. Y hay algunos que les llegó esta historia, otros que no les ha llegado, pero voy a intentar mandárselas por correo hoy. ¿De acuerdo? Me tienen que esperar si hoy día les llega, pero no sé a qué hora, ya, porque tengo clases después con primero. ¿Qué haremos en la clase de hoy? Recordaremos qué son los personajes y sus características, aplicando mediante ejercicios prácticos, ¿ya? Y ahí necesito que participen. ¿Son importantes estos aprendizajes? Por supuesto que sí son importantes, ya que nos permite conocer e identificar características de los personajes de lo que estamos leyendo, ¿cierto? Y hace llevar a una buena comprensión de lectura. O sea, si nosotros comprendemos las características de los personajes, podemos entender mucho mejor lo que estamos leyendo. Y para eso es la clase del día de hoy. Entonces, vamos a recordar. ¿Qué es un personaje? Cuando se habla de personajes, se hace alusión a los individuos, que pueden ser humanos, animales u otro tipo, ¿cierto? Dependiendo de la historia, porque pueden ser una fábula, un mito, una leyenda, un cuento, ¿cierto? Eso depende, hay una variedad enorme de personajes, por lo general de carácter ficticio, ¿cierto? Fantástico o imaginario, que se toman parte de la trama de una obra artística, como una narración cinematográfica o un relato literario, ¿ya? Porque a veces también en las películas nosotros vamos viendo también distintos tipos de personajes y lo podemos aplicar. Y ahora todo lo que vamos a aprender hoy día lo vamos a poder identificar, tanto cuando vemos una serie, cuando vemos una película, un dibujo animado, ¿cierto? Y cuando leemos nuestros propios libros o cuentos. Y de eso se trata lo que vamos a hacer hoy. Tipos de personajes. Ya, aquí. Según su grado de participación, existen los personajes principales. O sea, son aquellos que están directamente o intervienen directamente en la obra, ¿cierto? O sea, son los protagonistas. Ya, espérenme un poquito, aquí se me tapó. Ya, tradicionalmente se considera la presencia de un protagonista y un antagonista, que lo vamos a ver después. Por ejemplo, en El Rey León podemos decir que el principal del Rey León es Simba, ¿cierto? Si lo asociamos a esa película que hemos visto todos. Secundario, son aquellos que tienen menos grado de participación, ¿ya? En las acciones de la historia y por lo general se ocupan de apoyar las acciones de los protagonistas y los antagonistas. O sea, están en la historia, son importantes porque ayudan al protagonista o al antagonista que se desarrolle en la historia. Como por ejemplo, Timón y Pumba, ¿cierto? O sea, ellos ayudan a Simba a que continúe lo que tiene que hacer en la historia. O sea, hay más secundarios pues, en la historia, pero voy a estar dando ejemplos. Y hay aquellos que son incidentales, ¿ya? Los incidentales son aquellos que poseen escaso grado de participación en las acciones. Por lo tanto, sus intervenciones son anecdóticas o sin trascendencia. O sea, si no aparecen en la historia, no importa, porque no tienen la menor relevancia, ¿cierto? Ya, como por ejemplo, no las principales, pero las hienas como en general, porque había más que las de secundaria, habían varias, ¿cierto? Si faltaba una, nosotros no nos vamos a dar cuenta, cuando estaban todas, por ejemplo. Ya, eso es incidental.
Los personajes incidentales pueden ser personajes generalmente colectivos. Ah, ya. Eso también mira, aquí me están haciendo otro punteo. Los personajes incidentales a veces son colectivos. Por ejemplo, si yo en la parte principal de la película del Rey León, cuando comienzan y salen todos los animales, por ejemplo, cuando nace el Simba, hay varios animales. Está la jirafa, ¿cierto? No sé, los hipopótamos, etcétera, los extras. ¿Ya? A esos son incidentales, porque si falta uno, no afecta a la historia. A eso se refiere. Ya. También de acuerdo a su grado de participación, tenemos los personajes que adquieren mayor relevancia en una obra cuando reciben el nombre de protagonistas, ¿cierto? Y este conforma el núcleo en el cual giran las acciones del relato. Entonces sabemos que el protagonista del Rey León es Simba, ¿cierto? Que la historia gira alrededor de él y las escenas principales y todo va en base a lo que él va viviendo. Y hay otro lado que está el personaje que se pondrá, espérenme, el personaje que se opondrá a las acciones de los protagonistas, el que va en contra de Simba, que en este caso sería, espérenme, Sky, ¿cierto? Él sería el antagonista. Vamos a dejar entrar a la tía Erika, que ahí viene entrando. Ya. Entonces, está el protagonista y el antagonista. Y ahí lo vamos a ir viendo mediante ejemplos, que ahí sí que necesito que participen. Por ejemplo, tenemos la película de Harry Potter. Tenemos Harry Potter, ¿cierto? Que es el protagonista de toda la saga de películas y de libros. Y su antagonista, Voldemort, ¿cierto? Entonces tenemos protagonista, antagonista. Los dos viven la historia, ¿cierto? Y son relevantes en la historia. Y acá sí necesito ayuda. Por ejemplo, si leemos el cuento de Caperucita Roja, ¿quién sería el antagonista de la Caperucita Roja? ¿Alguien sabe? Violeta, Asensio, dime tú, ¿te puedes activar tu audio? Ahí. Sería el lobo. El lobo, ¿cierto? Muy bien, el lobo feroz. Entonces, gracias Violeta. Ese sería el antagonista de la historia. En Superman, ¿quién sería el antagonista? ¿Quién sabe? ¿Qué los fanáticos de Superman? ¿Quién sabe quién puede ser el antagonista de Superman? ¿Nadie sabe? Ah, ya está. Damián, ya Damián. Lex Luthor. Lex Luthor, correcto, No ¿cierto? salía el nombre. Lex Luthor sería, claro. Y en el Superman, bueno, se supone que cuando uno ve las películas, me costó esta parte porque yo estaba buscando un superhéroe que sea un antagonista conocido, porque por ejemplo si buscamos otro superhéroe como Spider-Man o otro, tienen un montón de antagonistas, ¿cierto? Entonces, Batman, hay uno que es como el principal, así, el protagonista más conocido, Gustavo. El Guasón. Ya, el Guasón, ¿cierto? Que es como el más conocido, porque sabemos que Batman tiene un montón de enemigos, dependiendo de la película que nosotros veamos, ¿cierto? O la historieta. Los Avengers, esto yo lo saqué como todos juntos. Los Avengers tuvieron un antagonista como principal, ¿cierto? Thanos. Thanos, ¿cierto? Thanos, claro, Thanos. Muy bien. Ya. Y Peter Pan. ¿Alguien sabe? Capitán Garfio. Capitán Garfield, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir viendo que toda historia tiene su antagónico. Ahora, hay una pregunta que me surgió, fue como, ¿los antagonistas son protagonistas en la historia o no? ¿O Sí, son protagonistas. ¿Tú crees que sí? Sí, Ya, pero son como al revés. Por ejemplo, Thanos tiene toda una historia por delante, aparte de los Avengers. Ya, pero por ejemplo, si la película fuera de Thanos, Thanos sería el protagonista. Pero Sí. si la película, por ejemplo, hagamos los Avengers, si la película se llama Avengers, ¿cuáles serían los protagonistas entonces? Los Avengers. Los Avengers, porque los antagonistas pasarían a ser como personajes secundarios dentro de cualquier obra literaria.
Por el foco de la historia. Claro, por el sentido, por el foco de la historia, ¿ya? Entonces eso tienen que tenerlo claro, porque a veces uno piensa, ya, son protagonistas porque van a la par con el protagonista, ¿cierto? En la película Guasón, Pero depende. Por ejemplo, en la película, el Guasón, la película que se hizo del Guasón, el Guasón sería el protagonista. Protagonista. Claro, El porque la Joker. película se basa de él, claro. aunque Sí. es una piedra. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo claro. Cuando uno lee algo, tiene que ir viendo bien cuál es el personaje principal, el protagonista y el secundario. Obviamente que, por ejemplo, en el caso de la Caperucita Roja, el cuento, el antagonista es el lobo feroz, es un personaje secundario que ayuda a Caperucita Roja para que vaya todo el camino en su historia, ¿cierto? Se basa en su historia. Pero, porque el personaje secundario ayuda al protagonista para que la historia se vaya realizando. ¿Sí? ¿Sí? Al tío que no quiere aportar algo, acuérdense que es profe de lenguaje. Sí, bueno. Un dato importante con respecto a eso que está contando la profesora Tamara es que si ustedes se dan cuenta, los que hacen películas, los que escriben libros, generalmente nos dan una clave a nosotros, los espectadores, los lectores, con respecto al personaje. Si nos dicen, esta es la historia de este personaje, nosotros como lectores o como espectadores tenemos que centrar la atención en ese personaje, porque es lo que le pasa a ese personaje, de donde nosotros podemos extraer información relevante, una enseñanza, o imitar como su estilo de vida, o qué sé yo, su experiencia, digamos, para poder nosotros también ser mejores personas. Pues esa es la idea. Por eso generalmente los personajes protagónicos son héroes, que se transforman de ser personas comunes y corrientes a ser personas que hicieron y cometieron una hazaña, mejoraron algo, qué sé yo, o fueron valientes, etc. Eso. Gracias. O que tuvieron accidentes raros. También, claro. Entonces, ahí se va, ya, entonces, quedó claro. Entonces está el protagonista, el antagonista, y el antagonista es personaje secundario. A no ser que la película se base, o la serie o el libro se base en él. O sea, si saliera una película entonces de Thanos, él sería el protagonista. Pero todavía no lo llega a ser, digamos. Ya, ahora Sí, quiero yo digo que sería buena idea que subieran una película de Thanos. Sí. ¿cierto? Sería buena idea. Thanos Origins. El origen, Thanos. claro. Chan. Para explicar su filosofía y por qué quería desaparecer a la 50% del Exacto. mundo, ¿cierto? Claro. Sí. En los A lo- cómics quería ¿Por qué? desaparecer el ¿Por qué lo 50% querías hacer, de la Thanos? gente porque la muerte le ordenó eso. Ajá. Ah, A ver, claro, en los cómics se explica, claro, porque nosotros nos basamos, vemos las películas nomás, pero los cómics se explican mucho más, ¿cierto? Del tema. sí. Ya, sigamos, chiquillos. Miren, ahora ustedes ven, voy a volver al Rey León porque como la hemos visto la mayoría, entonces podemos entender. Acá hay una imagen de Simba, adulto ya, y dice que es grande, de color café, que tiene pelos, que tiene una gran melena, que tiene bigotes y que tiene patas grandes. También se dice que es medio culposo porque él se echa la culpa de que su papá haya muerto, ¿cierto? Es valiente, es fuerte. Ahí tenemos una descripción de cómo es Simba. Ahora bien, ¿por qué expliqué esto? Por lo que viene. Caracterización de los personajes. Miren, acá tenemos al Quijote de la Mancha. A Don Quijote. Y dice, el que veis aquí de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, ¿ya? Los bigotes grandes, la boca pequeña, es el rostro del autor de Don Quijote de la Mancha. Llámese comúnmente Miguel de Cervantes y Saavedra, fue soldado donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Aquí hay una descripción. Esta descripción que nosotros conocemos como descripción física del personaje, ahora le vamos a cambiar el nombre. Esta descripción se va a llamar prosopopeya. Cuando nosotros hacemos una descripción física del personaje, es prosopopeya. Es decir, hablamos de la apariencia externa de algo o de alguien, ¿ya? Entonces, cuando, por ejemplo, yo les diga, no sé, en una evaluación, en una prueba,
describe el personaje del libro, el personaje principal del libro. Ustedes, descripción, yo les voy a tener que decir ahí, ¿es una descripción prosopopéyica o las que vamos a ver a continuación? Sigamos. Acá tenemos otra descripción. Nosotros antes le decíamos, niños, descríbame psicológicamente a este personaje. Psicológicamente se entendía como ocupar distintos adjetivos calificativos que nosotros podamos describir cómo es el personaje psicológicamente. Esto se llama etopeya. Entonces tenemos la prosopopeya, que son la descripción física, y la etopeya, que es la descripción de rasgos psicológicos, morales del personaje, su manera de ser, su manera de actuar, su carácter. Por ejemplo, Don Gumersindo era afable, servicial, compasivo y se desvivía por complacer y ser útil a todo el mundo, aunque costase trabajo, desvelos y fatiga, con tal que no le costase un real, alegre y amigo. Entonces ahí nosotros describimos a Gumersindo con distintos adjetivos calificativos. No ocupamos algo que tenga que ver la parte física, la prosopopeya, ¿cierto? Sino la etopeya, que era la descripción psicológica de él, ¿ya? Y eso es para que un poquito lo tengan como bien claro, ¿ya? Ya, de eso se trata. Continuamos. Ya. Cuando yo uno la etopeya con la prosopopeya, esto se llama retrato, que significa y consiste en la combinación de ambas descripciones. Entonces es ahí, cuando yo les digo, niños, hagamos un retrato, podemos decir que Lucía es alta, de cabello café, tiene carácter fuerte y parece estar siempre enojada. Usa siempre lentes y de vez en cuando cuenta chiste. Entonces podemos decir ahí que es graciosa, que es mal genio, ¿cierto? Y que es fuerte de carácter, y podemos describirla de bien alta y de cabello café. Entonces estamos combinando ambas descripciones. Obviamente esto es un ejemplo, porque la idea es que cuando se hace un retrato, sea una descripción detallada del personaje, ¿ya? De eso se trata. Sigamos. Ahora, si yo les dijera a uno de ustedes, el que se atreve, ¿quién me puede hacer la descripción prosopopéyica de Tror? Es decir, la descripción... Yo. Ya Cristóbal. ¡El rubio! Ya Cristóbal, deja que el Cristóbal hable. Ya Cristóbal. Es el dios del trueno, alto, fuerte y, ¿cómo que se dice? Serio. Ya. ¿Y qué más podrías decir de su rostro? Tiene barba. Barba rubia. Barba rubia, ¿cierto? Y ahí se puede Tiene decir... traje, capa. Ya, tiene capa roja, tiene como una armadura. Martillo. El Sí, martillo. una armadura. Ya, tiene muchas. Ya, entonces ahí uno puede ir diciendo que es una descripción prosopopéyica. Es todo lo que nosotros podemos ver del personaje, ¿ya? Si lo estamos viendo, ¿ya? Porque cuando lo estamos leyendo, generalmente el autor lo describe con todo el detalle para que nosotros logremos imaginarnos, ¿cierto? Y hacernos una imagen de él, ¿ya? Ahora, si yo digo, ¿cómo es Thor etopéyicamente? Etopéyicamente, o sea, sus características como psicológicas. ¿Cómo sería Thor? ¿Qué podría decirme? Serio, creído. ¿Ya? ¿Qué más puede ser? También estoy viendo el chat. Así Valiente. ¿Ya? Y yo creo que eso. Ya. Sí, porque si a pesar de ser un dios, ¿cierto? Como Lomo es fuerte, muy bien, ahí estoy viendo la Danais, ¿cierto? Que a pesar de que es un dios, tiene también sus virtudes y sus defectos, ¿cierto? Al menos así se le muestran. Pros y contras. Tiene sus pros y contras. Entonces, lo que nosotros hicimos recién, junto con Cristóbal y los compañeros que me acompañaron en el chat, hicimos un retrato de Thor. Y podemos unir ese retrato y hacer como un... Lucas, dime,
activa tu micrófono, aparte que lo puedas activar. No sé Oye, si... perdón, lo activé sin querer. Ah, ya, mi amor, ya, perdón. Que yo pensé que estabas levantando la mano. Ya. Entonces, uno describe a este personaje y puede decir, ah, ya, Thor, dios del trueno, ¿cierto? Con su traje, su armadura y su capa roja, de cabello largo, rubio, de barba corta, y cierto, y uno comienza, y ahí el autor del cómics, por ejemplo, o de un libro puede comenzar a describir todo lo que es físico, y después dice, Thor, que es un poco mal genio, ¿cierto? Un poco soberbio, un poco orgulloso, ya fuerte, valiente, buen amigo, ¿cierto? Y ahí uno hace un retrato. Ahora, uno también puede hacer un retrato de uno mismo, entonces no lo vamos a dar de tarea eso todavía, pero yo creo que ustedes piensen en este momento un retrato de ustedes mismos y se den cuenta, y uno se va dando cuenta también de todo lo que es uno, ¿ya? Y a lo largo de estos años van a tener que hacer muchos retratos para la asignatura de lenguaje u otra cosa, así que por eso necesito que se aprendan bien esto. Gustavo, dime. ¿Me levantaste la manito? Sí, que iba a preguntar, ¿en alguna parte vamos a tener que escribir alguna cosa en el cuaderno? Esto, que es la tarea. Ah, ok, Ya, entonces, porque ok, el la Power, tarea. Ya. Gustavo, porque el Power te los voy a mandar, entonces ahí lo van a tener y si necesitan transcribir alguna parte de la materia, lo transcriben cuando yo les pase el Power. Violeta. Ya, Tía, gracias. ¿puede dar el power a mi correo? Sí, pero tendrían que escoger una película, ¿ya? La película que ustedes quieran y que a ustedes les llame la atención, ¿ya? No, no tienen que preocuparse de que sea una, digamos, de escoger así con lujo de detalle la película, sino que a ustedes les guste, o que la hayan visto hartas veces y lo manejen. Violeta, dígame. Son cabalías. Violeta, Juan. espérense. No, acuérdense de activar el micrófono cuando yo les diga para que nos podamos entender. Ya, Violetita. Violeta. Ay, de nuevo, ya, perdón. Ahí está. ¿Pudiste? Ahí sí. No se te escucha. Consulta. Dígame. Se- Sobre el retrato se puede, más adelante se puede hacer de un compañero. También, ¿sí? Ahí vamos a dar la tarea, ¿ya? Pero me tienes que... Ese todavía no hay. La próxima clase vamos a seguir hablando de esto. Entonces, ahí yo les voy a dar otra actividad. ¿De acuerdo? Y ahí Ya, vamos a ir tía. al retrato. Ya, mi amor. 2 participantes más levantaron la mano. Tío, ¿me ayuda con los que levantaron la mano? Porque no los alcanzo a ver. Gustavo, ¿tú levantaste la mano? Ya. Ahí está. Ya, que sí, les iba a decir nada más que ya tenía mi película cierta en mente. Ya. Una muy buena que para mí me parece súper buena, El pasajero de Liam Neeson. Ah, no la he visto, ya, qué bueno que me... ¿Viste? Ahí yo voy a tener que ver películas también según lo que ustedes también me vayan diciendo. Ya, la tarea consiste en esto. Van a escoger la película e identificar quién es el protagonista, quién es el antagonista de la película, quiénes son los personajes principales, los secundarios y si hay algún personaje incidental. Generalmente siempre hay, porque siempre hay gente que camina por la calle, ¿cierto? Que se pasea. Entonces, ustedes van a ir viendo, ¿de acuerdo? La cosa es aplicar lo que ustedes entendieron de la clase del día de hoy, ¿ya? Van a tomar una fotografía, ¿ya? De la tarea, de su cuaderno. Si no quieren hacerla en el cuaderno, me la pueden hacer en Word y mandarla también en Word al correo, ¿ya? Ustedes ven ahí, si la hacen en el computador o la hacen en el cuaderno y le sacan una foto y la mandan a mi mail, que está ahí, aramat33@hotmail.com. ¿Ya? Yo tengo los correos de casi todos de los correos que nos dio la tía Erika, de que los papás informaron, ¿ya? Si necesitan que yo
tenga otro correo para sus tareas, me lo hacen saber, ¿ya? Y Gustavo, háceme así. Pusiste tu teléfono en el chat, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Háceme así nomás, ya. Entonces, voy a hacer eso entonces. ¿Y quedó clara la tarea? Háganme así si quedó clara o así si no. ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya, qué bueno. Ya. Entonces, la próxima clase no vamos a revisar esta tarea, porque supone que ustedes me la van a ir... Hola, Joaquín, ya no había visto a Joaquín. Ya, me la van a hacer llegar, ¿cierto? Y la clase de la otra semana, yo voy a ir contando más o menos las películas que recibí, las tareas que recibí, los protagonistas y todo, haciendo como un resumen de las tareas recibidas. Obviamente yo recibo tareas, voy revisando y les voy mandando la retroalimentación de esta. Si se equivocaron en algo, si faltó algo y todo eso. ¿Ya? Seguimos. Allá. El libro que hay que leer para este mes, digamos, que es para la segunda semana de abril, es Max, el microbio desconocido, de Hernán del Solar. Una semana antes de la prueba de Max, el microbio desconocido, se hace una clase, ya sea Zoom, presencial, y si no es presencial, ahí vamos a ver, porque las clases, acuérdense que ahora, si volvemos a presencialidad, va a ser un día presencial de lenguaje y un día por Zoom, ¿ya? Se hace una clase especial para el libro. Entonces ese día vamos a hablar del libro, vamos a hablar del autor del libro y todo eso. ¿Por qué es importante todo eso? Porque si conocemos más del libro y el contexto de producción, es decir, cómo se hizo el libro, cómo nació el libro, por qué Hernán del Solar quiso escribir este libro, nosotros entendemos el libro, ¿ya? Y el libro es cortito y es muy entretenido, ¿ya? Y yo creo que les va a gustar porque van a entender incluso hasta el contexto un poco que estamos viviendo. Y para ir cerrando, entonces, espérenme que voy a poner todo al tiro. ¿Qué aprendimos hoy? Recordamos qué son los personajes y sus características aplicando todo esto mediante ejercicios prácticos, ¿cierto? De cosas que ustedes conocen. ¿Cómo integramos estos aprendizajes en nuestras vidas particulares? Bueno, nos permite distinguir las características de los personajes y comprender mejor lo que leemos, en todo tipo de textos, ¿ya? ¿Y qué veremos la próxima semana? Que debe haber sido la próxima clase porque el horario me lo entregaron ayer, ¿ya? Entonces, ahora es el próximo jueves. Analizaremos los aspectos relevantes de los cuentos, expresando opiniones sobre actitudes, acciones de los personajes, y vamos a identificar las características de los mismos, ¿ya? Entonces, la idea es que en la próxima clase leamos un cuento y identifiquemos protagonista, antagonista, personajes secundarios y incidentales del cuento. Levantando la mano. ¿Quién está levantando la mano? Espérenme. William. Espérame, déjame encontrarte porque no te... Ya, William. No encuentro, tío, al William. Ya, Profesora, dígame. el libro que estaba antes no alcancé a hacerle una foto. Ah, ya, lo retrocedo, perdón. Ya, ahí está. ¿Ahí sí? Espere. Ya. No, pero Ya, tranquilo. listo. Ahí está, Alonso. Profe, Dígame. ¿lo de la tarea de hoy tiene que ser necesariamente una película o también puede ser así como una serie o algo así? ¿También? ¿Sí? Muy bien. Sí, puede ser una serie. Ya. Gracias a eso quería nomás. Ya. Voy a ir ahora donde estaba Gustavo. Ahí está. Ya, Gustavo. Ahora. Ya, por cierto, esta es mi petición, que cuando me añadan al grupo, se me olvidó que iba a pedir, pero que cuando me añadan al grupo, veré si que me acuerdo, pero si es que por favor me pueden añadir al grupo cuando Sí, termine yo la voy a... reunión. Listo. Ya, mi niño. Yo Sí, voy a avisar. porque si no creo que no me añadieron. Ya. No sé, todavía Ya. no, porque todavía no lo Muchas mando. gracias. Ya. Muchas gracias. Ya. Y eso sería entonces la clase de lenguaje del día de hoy. Ya estamos ok, espero que le haya gustado. Nos vemos el jueves a las
4 estén con un juguito a mano, una agüita, algo ahí para que hace calor a esa hora. Así que para que podamos hacer la clase de lenguaje de nuevo. ¿Ya? Voy a dejar de compartir para verlos a todos. Ahí está. Eso sería, chicos. Entonces, nos vemos el jueves. Los quiero mucho. Besitos. Y hasta la próxima clase. Chao, chao, chao.